precioso canta, iglesia. Es una alegría estar aquí para compartir el consejo de la palabra de Dios en esta segunda intervención. ¿Están listos? Ahora pregunto directamente a los jóvenes, muchachos, ¿están listos? ¿Sí la palabra de Dios? ¿Seguro que están listos? Miren, yo por lo general damos por sentado que la mayoría de casos creyentes, yo he dado por sentado eso, pero obviamente yo sé que probablemente algunos de ustedes puede ser que no hayan recibido el evangelio, no hayan recibido a Cristo en su corazón, a pesar de haber o ser hijos de padres creyentes. Yo soy hijo de pastor y no lo recibí hasta los 18 años. Yo tenía un pie afuera y un pie adentro. No era un verdadero creyente de mucho tiempo de mi vida. Manejaba dos caretas, por decirlo así. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy especial y no voy a llevar mucho tiempo, debe unos 20, 25 minutos, y quiero hablarles de un tema muy particular, algo que se vio en el libro de los Hechos y que poco a poco se está viendo en este país que estamos viviendo. Amén. ¿Te parece? Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Muchachos, de verdad se los digo, tal cual, yo creo que ustedes son la nueva generación que puede ver mover del Espíritu Santo poderoso. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, puedes creer eso conmigo, que los jóvenes son una nueva generación llena del poder de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. 29 y 30, vamos a leer. Dice de la siguiente manera, y escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen. ¿Qué? 30 dice: mientras extiendes tu qué, para que se hagan qué, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Hoy quiero hablarte bajo el título Hasta que la tierra tiemble. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos toda gloria y alabanza a ti, mi amado Señor. Penetra en la mente y en los corazones de cada uno de los que están en este lugar, mi amado Señor. Cada joven, mi amado, dale tu espíritu para que entienda, abre su mente, su entendimiento, y también que tu espíritu ponga las palabras exactas en mi boca, así como le dijiste a tus apóstoles que no se preocuparan de qué hablar, sino que tu espíritu les daría. Así te pido, pon esa palabra directa, concreta, para que tu espíritu obre en cada corazón y levante una generación empoderada en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. Gloria sea el nombre de Jehová. Mirad, iglesia, agradecemos obviamente también al pastor, a los pastores por recibirnos a ustedes, iglesia, y ustedes jóvenes principalmente por tomarse el tiempo de venir esta tarde a escuchar este mensaje. Verás, somos evangelistas los que estamos tratando de impulsar este movimiento global de avivamiento. Es el nombre del ministerio que juntos hemos conformado, porque creemos definitivamente que Dios está deseoso de levantar una generación avivada, llena de su poder y de su autoridad, y que esté centrada en el verdadero evangelio, que esté centrada en Jesucristo, centrada en lo que es el verdadero cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Mi hermano, déjenme decirles esto, muchachos. Miren, déjenme ponerlo en contexto de lo que estamos viviendo o acabamos de leer en el libro de los Hechos. Lo que vamos a leer es una oración que la apóstol Pedro juntamente con la iglesia, Pedro y Juan juntamente con la iglesia. Ellos acababan de ser amedrentados. ¿Acababan de ser qué? Amedrentados. Es decir, se les fue llamado frente al concilio, frente a los líderes religiosos de su tiempo. Se les llamó y se les confrontó para que dejaran de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Que quede claro eso. Pedro y Juan estaban siendo confrontados para que dejaran de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y en nombre de quién? ¿Y con qué autoridad? ¿Y por qué hacen esto? Y les dijimos que dejaran de predicar el evangelio de Jesucristo. Pues son los líderes religiosos del tiempo de Pedro y Juan y de la iglesia del primer siglo. Ellos intentaban cerrar la boca de aquellos que predicaban salvación a través de Jesucristo. Los estaban intentando callar, que guardaran silencio, muchachos. A lo que Pedro y Juan responden: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, dijeron ellos. Qué tremenda actitud la de estos dos hombres. Definitivamente, fíjate, ellos no estaban en ventaja. En teoría, no estaban en ventaja frente al gobierno, al contraataque que había contra ellos. Eran más serios, ¿ok? Tenían más autoridad terrenal ellos en ese momento.
Por lo cual muchas veces los persiguieron, los metieron en cárcel y los soltaron. Y frente a ellos los estaban amedrentando, los estaban amenazando, diciéndole, tienen que guardar silencio, cállense la boca, no hablen del evangelio de Jesucristo. Pero ellos dijeron, no, así no funciona esto. Porque no nos vamos a callar. Incluso los confrontaron diciendo, juzguen ustedes, piensen ustedes que son los líderes. ¿Qué es más correcto, obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? Y ellos dijeron, obviamente no vamos a callar. Lo hemos visto, lo hemos oído. Esa es la generación que Dios quiere para México en este tiempo, iglesia, muchachos. Se lo digo en serio. Esa es la generación que Dios está buscando y que estoy 100% seguro que es la generación que definitivamente va a ver el poder de Dios en su vida. Que estén dispuestos a decir, como Pedro y como Juan, no vamos a callar lo que hemos oído, no vamos a callar lo que hemos visto. Y estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Pero ¿por qué hablo de algo parecido en estos tiempos? Mi hermano, para nadie es sorpresa que en México cada vez parece que se está cerrando el evangelio más. Desde las esferas políticas más, digamos, más poderosas, más altas, se promueve la brujería, se promueve el chamanismo, se promueve el ocultismo. Escúchame lo que te estoy hablando, joven. Se promueve todo esto. Y hace algunos días atrás estaban promoviendo una ley en la cual los pastores y los líderes religiosos, en cualquier momento que hablen en redes sociales en contra de ciertas ideologías de la política, ellos van a tener el derecho de bloquear esa cuenta, de callar a ese líder o incluso cerrar la iglesia. Es parte de la ley. Jóvenes, hablo en serio cuando digo que Dios de verdad necesita una generación que esté bien comprometida con Él y que no esté jugando a hoy sí creo, mañana no creo. Necesitamos una generación que esté de verdad comprometida para ver un avivamiento en esta nación. Desde el más grande hasta el más pequeño, pero hoy te dirijo a ustedes como jóvenes, porque ustedes son, ahora sí, que son la esperanza realmente de México. Obviamente el centro es Cristo, pero es Cristo a través de ustedes que va a hacer un cambio radical. Porque escúchame lo que les voy a decir, muchachos, la esperanza de esta nación, así como lo ha sido para cualquier nación del mundo, la esperanza de esta nación no está en una persona, no está en un partido político, no está en un movimiento social. La esperanza está únicamente en Cristo. Solamente en Él tenemos la esperanza. Y si tú puedes creer eso, estoy seguro que va a venir algo radical. Esto es así, muchachos. Un día que nos enseña maldito el nombre que confía en el árbol. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el ser humano y decimos, Él va a ser mi Salvador, Él me va a sacar de este pozo de desesperación, estamos cayendo en el desprecio de Dios por poner nuestra confianza en el ser humano, en otra verdad. Entonces, hablo en serio cuando digo que Jesucristo, que el Señor, nuestro Dios, está deseoso de que volvamos a Él y que lo hagamos con una iglesia llena del poder de Él. La iglesia, jóvenes de aquel tiempo, escúchame, venció la intimidación a través de la oración, porque eso es lo primero que hicieron, ¿sabes? Después de que fueron intimidados, amedrentados, Pedro y Juan, lo primero que van y hacen es orar juntamente con la iglesia. Y oran y empiezan a clamar a Dios, a orar a Dios, y terminan con estas palabras que acabamos de leer, las cuales yo creo que encierran en lo que tú y yo tenemos que enfocarnos realmente. Encierran en lo que tú y yo debemos de enfocarnos como cristianos jóvenes. Si lo que tú quieres es empezar a generar un cambio en el lugar donde estás viviendo, en tu vida espiritual, empezar a ver el poder de Dios, cómo transforma tu vida, tu familia, tu contexto, y ver cómo Dios sí puede usarte aquí, así como predicaba mi hermano Byron acerca de la segunda porción de parte de Dios. Si tú quieres ver eso, no tienes que centrarte en lo que tienes que hacer, centrarte en el verdadero evangelio de Jesucristo. Y mira, lo primero que ellos piden a Dios, la primera petición que presentan a Dios es, mira sus amenazas, dice el pasaje. Fíjate cómo están poniéndose en contexto. Mira sus amenazas, Señor. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, danos el poder y danos la fuerza militar como cristianos o como ese nuevo pueblo que ha crecido y vamos a derrumbar a esos líderes que están ahora? ¿Por qué no haber hecho eso? ¿Por qué decirle al Señor, Señor, mira sus amenazas? No voy a decir por qué, joven. Porque ellos sabían perfectamente que de ellos no era la venganza, que la venganza era de Dios, que la justicia era de parte de Dios. Por eso simplemente están haciendo el Señor, encárgate tú, míralos tú.
Muévete tú, Señor. Esta es la primera pauta que debemos entender, muchachos. Y quiero que quede bien claro para tu vida. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Y esto es lo primero que tú tienes que entender. Si lo que quieres es volver a levantarte y seguir el caminar de la fe. Porque nosotros ponemos la mirada en el hombre y empezamos a decir, Señor, pero me hicieron, pero mira, Señor, no me hacen caso, pero mira, Señor, me señalaron, pero mira, me dijeron, y contra mi familia, y contra mi salida, y con todo esto, sin entender que nuestra guerra no es contra las personas. Tenemos que entender, muchachos, que hay un mundo espiritual en el cual tú estás bajo ataque, y el enemigo está tratando de hacerte detener, pero tú tienes que entender que tú le tienes que poner en las manos de Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Porque si no haces eso, si no aprendes a poner en la mano de Dios todas las dificultades en esta tierra, las aflicciones, los dolores, ese sentimiento a veces de soledad, de frustración, si no aprendes a ponerlo en la mano de Dios, vas a seguir siempre frustrado, vas a seguir en depresión, vas a seguir en agonía emocional. Y Dios no quiere que vivas así. Voy a volver a decirte eso. Dios no quiere que vivas en depresión y en frustración. Escúchame, esta generación se ha caracterizado por eso. Porque con las redes sociales todo el tiempo estamos comparándonos con otros. Y estamos diciendo, pero es que me falta esto, y si yo fuera aquello, y si yo tuviera esto otro, y estamos en un conflicto mental y espiritual todo el tiempo, muchachos. Pero tú tienes que aprender a poner en la mano de Dios todas tus preocupaciones, toda tu dolencia. Incluso si alguien te hace daño, tú tienes que aprender a poner en la mano de Él y pararte firme, entendiendo que la guerra no es contra sangre ni carne. Eso quiere decir que tenemos que aferrarnos más a Cristo, muchachos. Tienes que aprender a aferrarse más a Cristo. ¿Saben que, de hecho, yo creo que una de las razones principales por las cuales el cristianismo, en general, en este tiempo, en esta época, una de las razones principales por las cuales vive constantemente en depresión y en frustración, es porque no se está enfocando en Cristo? Pero ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Si de hecho venimos aquí y damos gracias a Dios, sí. Pero a la hora de los fracasos, por decirlo así, a la hora de pararse firme, poner más sus ojos en lo que pueden obtener, o en lo material, en lo que pueden agarrar en las manos. Y dice, si no lo tengo aquí en mis manos, si no lo tengo aquí en mis brazos, si no lo miro ahora como yo quiero, como yo digo, cuando yo digo, entonces empieza el conflicto emocional. Pero alguien que está centrado en Cristo va a decir, mira, mi tesoro está en Jesucristo, en Él me escondo, en Él mi refugio, en Él mi fortaleza. Si hay eso es secundario. Si alguien te ataca, eso es secundario. Si algo me roban, eso es secundario. Si algo me falta, eso es secundario. Porque mi tesoro es Jesucristo. ¿Me entiende eso? Jamás va a quitar el pie del renglón. Jamás. Y no se va a estar enfocando en lo que los otros dicen. Porque yo sé que tal vez, mira, yo soy el hermano del medio. ¿Alguien aquí es hermano del medio? Levante la mano. ¿Alguien aquí es hermano del medio? Tengo uno del medio. ¿Nadie más? Mire, yo soy hermano del medio. No sé si te pasa a ti, pero yo tengo una hermana mayor y un hermano menor. Dicen por ahí que los del medio son los que más sufren por ahí en la familia. No sé por qué. Pero yo no le podía hacer nada a mi hermana porque era la mayor y la mujer. Y no podía hacer nada a mi hermano porque era el chiquito. Entonces ellos sí me hacían a mí, pero yo no podía hacerles a ellos. Pues de alguna manera crecí con, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra completa? Con ciertas, se me escapa la palabra, deficiencias en mi mente, en mi corazón, complejos en la palabra. Crecí con ciertos complejos de, mira, yo siempre siento la ovejita negra, siento que no tengo capacidades, siento que no tengo las aptitudes necesarias. No sé lo que estoy diciendo. Me comparaba todo el tiempo con mis hermanos, con mis primos y decían, este es bueno para el deporte, este es bueno para la escuela, mi hermano es bien social, mi hermana es bien social, yo no soy bueno para la escuela, no soy bueno para el deporte, soy antisocial, soy introvertido, yo no sé para qué nací, no sé para qué vine a esta tierra. Ese era mi pensamiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero cuando me enfoqué concretamente en Cristo, dije, Señor, yo te voy a poner en tus manos todas aquellas deficiencias y complejos que yo tengo y me voy a centrar en ti. Entonces la cosa empezó a cambiar radicalmente. Radicalmente empezó con los segundos jóvenes. El Señor empieza a usarte cuando tú aprendes a centrarte en Él y no estar pensando en Él. Mira, es que Él tiene eso. Mira, es que este otro tiene eso. Pero es que yo no soy esto. Yo no tengo estas capacidades. O yo no tengo las aptitudes que Él tiene. O las cualidades que Él tiene. O el talento que Él tiene. Yo no lo tengo. Mira, muchachos, tú no necesitas eso. La palabra del Señor es clara y dice que el que cree verá la gloria de Dios. Es todo lo que dice tener. El que cree va a ver la gloria de Dios. Es lo que quieren.
Necesitas empezar a poner tus ojos en Cristo. Y desde el Señor, engárate de aquello, engárate, me deshago de eso, de las críticas, del desprecio, incluso de mis propios desprecios, mi propia, ¿cómo decirlo? Compasión, me la quito y te la doy, todo te lo doy, Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer, aprender a hacer y centrarnos en Cristo. ¿Y qué es lo segundo que tenemos que hacer? Siguen ellos pidiendo, la segunda petición que dicen es: y concede a tus siervos que con todo de nuevo hable tu palabra. ¿Qué es el de nuevo, muchachos? ¿Qué es el de nuevo? Una pregunta que todavía. ¿Qué es el de nuevo? La palabra nos enseña, según la traducción, habla de valentía, habla de coraje, habla de valor, de poder, de autoridad. Eso es de nuevo, esa es la palabra de nuevo. Entonces, lo que están pidiendo los apóstoles en este punto, muchachos, le están diciendo a Dios, a Jesucristo, le están diciendo: danos autoridad, danos todo poder, danos todo respaldo, danos toda unción para predicar tu palabra, para hablar tu palabra. Eso es lo que tenemos que aprender. Vamos a pedir al Señor y hacer, muchachos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Déjame decirte algo que te va a llamar también la atención. Yo dije hace un momento que era muy cerrado, introvertido, y ese era yo, ¿sabes? Muy cerrado, muy introvertido. Me costaba horrores siquiera poder hablar con cualquier persona. Tal vez alguno me va a entender por acá, esto lo he puesto muchas veces de ejemplo, pero yo era esa persona que me sentaba al lado de alguien y empezaba: ¿y cómo le hablo? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo comienzo la conversación? Yo pensaba demasiado las cosas, las repensaba y repensaba, era demasiado introvertido. Yo le dije al Señor: Señor, yo quiero predicar tu palabra, pero ¿cómo voy a hablar en la gente de tu palabra si siquiera puedo empezar una conversación de uno a uno? Me cuesta horrores, Señor. Me vuelvo muy introvertido, pero empecé a pedirle al Señor. Oye, yo me empecé a ir a la iglesia de mi padre, a meterme semanas a ayunar y orar yo solo, y a decirle: Señor, dame la capacidad de hablar. Yo quiero hablar tu palabra, yo quiero predicar tu evangelio, porque yo quiero ver que las almas se conviertan, yo quiero ver que las almas se restauran. ¿Y sabes algo? Hoy me tienes acá predicando el evangelio que a ti y a muchos que he predicado, porque Cristo hace posible esto, muchachos. Es lo que quiero que entiendas. Esta es la generación que Dios quiere ahora. Una generación que le quiere. Y una generación que en lugar de estar pidiéndole a Dios: Señor, quiero riqueza, quiero carro, quiero casa, quiero cosas materiales. Que mira, todo eso viene por añadidura, debo añadir. Todo eso es una añadidura de Dios. Pero cuando tú aprendes a pedir conforme a la justicia de Dios y a la voluntad de Dios, ¿y de qué se trata eso? De pedirle al Señor: dame autoridad para predicar sobre tu reino, dame autoridad para predicar sobre tu justicia, y lo demás empieza a venir como añadidura. Pero le estoy hablando, jóvenes, que Dios quiere despertar, que Dios quiere ponerlos a hablar y a predicar, que no escondan el evangelio, que no se escondan ellos, y que hablen con autoridad, que no les dé miedo. Mira, si tú eres de los que le da miedo hablar, siquiera relacionarse, y mucho más hablar a alguien de Cristo, el momento de que de esta tarde tú empieces a pedir al Señor: Señor, rompe toda vergüenza sobre mí. Ya no quiero vivir de la misma manera. Yo quiero hablar tu palabra, yo quiero predicar tu palabra. Esa es la generación que Dios quiere y que va a utilizar para un avivamiento. Amén. Porque escúchame, el avivamiento no es un evento escatológico, y con esto voy a explicarme. El avivamiento no está profetizado en la Biblia. De hecho, ninguno de los avivamientos que han salido en la historia, que es el avivamiento es lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu descendió y empoderó a los que estaban reunidos en oración. Les dio poder para predicar. ¿Ok? Es el avivamiento, cuando el Espíritu empodera y llena de su Espíritu Santo. Ningún avivamiento a lo largo de la historia ha estado registrado en la Biblia, porque no son eventos canónicos, eventos proféticos. Son eventos extraordinarios donde hay un contrato, porque Dios dice que el que se humilla, Él lo exalta. Así de sencillo. Dios dice en su palabra que el que le busca le encuentra, que el que le llama, Él le va a pedir. Eso es su palabra. Dice su palabra que el que le pide recibe. Todo lo que pide recibe el Espíritu Santo del Padre. Eso dice su palabra. Y la historia del cristianismo, muchachos, ha estado plagada de jóvenes. Escúchame, no solamente adultos, hermanos que tienen muchos años dentro de la iglesia. No, hablo a jóvenes. Un jovencito, Evan Robert, alrededor de 18, 19 años, muchachos. Este jovencito era alguien que se sometió a la oración, que dijo: yo creo por un cambio. Él vivía en un lugar que se llamaba Gales. Ese lugar empezó a llenarse de la presencia de Dios. Personalmente él se empezó a llenar del poder de Dios y estaba en la oración y constantemente se
llenaba de la palabra de Dios y leía la palabra, lloraba y ayunaba, hasta que un día, dice la biografía de este jovencito, Evan Roberts, dice la historia, que él le dijo al pastor, deme la oportunidad de hacer un servicio de jóvenes después del culto general un domingo en la mañana, y él hace este servicio, y cuando hace el servicio, lo único que alcanzó a decir, dice la historia, lo único que dijo fue, Señor, quebrántanos, Señor, y la gloria descendió con un poder asombroso, y hasta el día de hoy se sigue recordando lo que ese jovencito hizo en Gales, del avivamiento de Gales. Porque para Dios no es un problema tu edad. El que pone excusas eres tú. El que se cree suficiente eres tú. Escucha lo que digo. El que se cree suficiente eres tú. Y yo sé de lo que hablo. Porque yo constantemente era como, Señor, pero es que yo no tengo las cualidades. Yo no nací con el don para cantar como mi hermana. Yo no nací con la sociabilidad que tiene mi hermano menor. Señor, yo tengo todo lo contrario, buenas aptitudes, son puras malas aptitudes. Señor, ¿qué puedo ofrecer yo? Pero yo decidí creerle al Señor. Y el Señor te está llamando a hacer eso ahora, a que le creas a Él y te comprometas con Él. Y dejen de andar buscando, joven, escúchame, dejen de andar buscando a ver quién te empuja para creerle al Señor. No tienes que aferrarte a la palabra de Dios y avanzar y creerle al Señor. Yo te aseguro que vas a empezar a ver la gloria de Dios. Es más, yo te aseguro que los de tu propia casa se van hasta asombrar y asustar de ver lo que Dios puede hacer contigo cuando tú le crees a Dios. Porque Dios quiere corazones frescos, nuevos, que le crean al Señor, que se levanten con fuerza. Muchachos, la Biblia dice que ustedes en la juventud está la fuerza. Aprovechen esa fuerza para buscar ahora al Señor y empoderarse de Él y marcar un cambio de esta acción y empezar a ver un avivamiento que marque la diferencia, de verdad. La última bendición que hacen, mira lo que le dicen al Señor mientras extiende su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La última petición de Pedro, de Juan y de la iglesia negra. Mientras tanto, ha otorgado poder, autoridad. Mientras tanto, tú extiendes tu mano para hacer señales, prodigios y milagros en el santo nombre de Dios Jesús. Muchachos, nada puede hacerse si no es el nombre de Cristo. Nada puede hacerse sino a través del sacrificio de Cristo. Querido, escúchame. El Espíritu de Dios establece en ti, y Cristo lo dejó aquí, para que a través de Él, Dios te use a ti, para que se hagan esos milagros, para que se hagan esas sanidades, para que se hagan esos prodigios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Pero a mí, yo que tengo solamente 18 años, y tú, Dios está llamando a una generación que le crea esto de verdad. Y que diga, yo quiero ser de esa generación. Tal vez no tengo muchos años dentro de la iglesia, tal vez no soy de los ancianos de la iglesia, pero muchachos, vuelvo a reiterarte lo que dije hace un momento. Dios no te está pidiendo un currículum extenso para decir, sí, ahora sí mereces ser usado por mí. Lo único que Dios te está pidiendo es fe. Es todo lo que Dios te está pidiendo, que tú creas y empieces a pedirle al Señor, Señor, extiende tu mano para que salga y ores por los enfermos. Es más, aquí en la iglesia, yo te invitaría a que te atrevas a orar por papá y por mamá, que te atrevas a orar por el enfermo de la iglesia, pero que le creas al Señor, que te levantes de verdad y digas, hay poder de Dios y en el nombre de Cristo que sean sanos los enfermos. Eso es lo que necesitamos, una generación que le crea al Señor. De verdad lo digo, cada jovencita, cada uno de ustedes, bueno, cada una de ustedes jovencitas es especialmente amado por Dios. Cada uno tiene talentos y dones que el Espíritu ha repartido todos por igual. A todos les dan los dones y talentos. Y Dios quiere explotar ese talento, ese don, para que ustedes marquen una diferencia para cada país. De verdad ahí. Porque el Evangelio no son solo palabras. El apóstol Pablo decía, yo no vengo con palabras, sino vengo con demostración del poder de Dios. Fue mucho pensador secular que a través de mucha verbalización puede confundir a la gente, puede atrapar a la gente. Pero si llega uno de ustedes y viene por ahí el ateo diciendo, ese Dios que tú predicas, eso es una locura, son fantasías de los cristianos, es locura, y empieza a hablar de muchas filosofías y pensamientos huecos y sutiles, pero de repente tú apareces y dices, en el nombre de Cristo, levántate, y ese paralítico se levanta, se le cae todo el pensamiento de este jovencito, a ese ateo, eso te lo aseguro. Por eso estoy haciendo un llamado a esta generación, a que sea la nueva generación que haga de
encender el poder de Dios y que diga hasta que la tierra tiemble, hasta que la tierra tiemble, hasta que la tierra tiemble, hasta que esta nación conozca el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere para esta creación. Entonces, la iglesia del primer siglo, después de que terminó de orar, dice la escritura, que en fuera donde estaba, tembló. Aquí estamos aquí todos orando para vuestras tres bendiciones que tenemos, hicieron, Señor, míralos a ellos, Señor, avance de nuevo, extienden tu mano de repente, empieza a temblar las paredes, empieza a temblar todo esto. Y dice, al final, todos los que estaban ahí, dice, que fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, y tú puedes tener una reacción estando en esta tierra. Y a través del Espíritu Santo tenemos una relación. Es una persona. Él nos llena, Él nos da identidad y también nos empodera. Es el Espíritu Santo el que nos da fortaleza. El Espíritu Santo es el que nos dirige. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos da paz, el que nos da consuelo. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero escúchame, aquí voy a decir un paréntesis enorme. La única manera de tener al Espíritu Santo abundando en nosotros, empoderándonos, dándonos paz, dándonos consuelo, dándonos dirección, es cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Tú tienes que entender también esto. Y hago este paréntesis y lo vuelvo a mencionar. Por si alguien de lo que está acá no ha recibido a Cristo en su corazón, la única manera de recibir el Espíritu Santo en nosotros, ser marcado por el Espíritu, de ser lleno del Espíritu Santo, es a través de creer en Jesucristo. Y a través de recibir a Cristo en nuestro corazón y decir, Señor, yo creo en ti como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú veniste en carne. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para darme perdón de pecado. Eso es creer en Jesucristo. Y el Espíritu te llena. Y entonces podemos empezar a pedirle al Señor, Señor, ahora sí, mira sus amenazas. Dame de nuevo, dame autoridad. Extiende tu mano. Yo te aseguro, jovencita, yo te lo aseguro al 100%, porque lo he visto con mis propios ojos, lo he visto, por eso yo no me caigo en lo que he visto y lo que he oído. Yo estoy seguro, porque lo he visto, que hay jóvenes a quienes Dios ha usado poderosamente para hacer milagros portentosos. Y no tiene que haber pasado muchos años dentro de la iglesia, mi joven, de verdad te lo digo, simplemente porque se comprometieron con Dios de verdad, simplemente porque le creyeron a Dios, porque no dieron un paso para atrás, sino que lo dieron para adelante y dijeron, Señor, yo voy contigo hasta el final de mi día, porque yo te voy a buscar. Soy joven, pero yo puedo ser también un valiente. Soy una jovencita, pero yo también puedo ser como Esther. Soy un jovencito, pero yo también puedo ser como David. Soy un jovencito, pero yo no te voy a esconder, que no me voy a amedrentar, que no me voy a callar, que voy a hablar tu palabra y yo voy a predicar todo aquello, pese lo que pese y cueste lo que cueste. Esa es la generación de Dios que le da algo. Se lo van a dar a la puerta ahí. Ya termino. Yo no estamos hablando de jóvenes perfectos. Está fuera disponibles. Eso lo digo porque algunos de ustedes probablemente me va a decir, pero Dios me puede usar a mí. Predicador, tú no sabes lo que yo vi en mi cuarto a las 3 de la mañana cuando mis padres me dejan solo. Tú no sabes lo que yo he visto, lo que yo he oído, hasta dónde he llegado. ¿Tú crees que Dios me puede usar? ¿Tú crees que a mí me puede perdonar? Déjame responder que está directo. Sí. Sí. Porque dice la Escritura que su amor cubre multitud de pecados y su sacrificio es perfecto, muchachos. Dios no te está preguntando por tu pasado. Hoy Dios no te está preguntando por tu pasado, por lo que hiciste hace personas el día de ayer, en la noche. No te está preguntando hoy por eso. Lo que te está preguntando es si puedes creerme, si vendés, si vendés. Esto es lo que Dios quiere saber, muchachos. Porque si me puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Yo te aseguro que tú vas a marcar una diferencia en esta generación. Una diferencia marcada. Tú vas a hacer la pauta, probablemente, la punta de lanza, muy probablemente, si le crees a Dios.
para que otros jóvenes empiecen a creer, para que otras jovencitas empiecen a creer, para que la escuela en la que vas, los muchachos empiecen a pensar también en la fe, para que cuando vayas a la plaza, la gente note algo diferente en ti y diga, oye, ¿qué no me quieres tú? Y entonces tú proveyes eso para hablarle de Cristo. La gente va a empezar a ver algo diferente en ti, porque tú vas a ser comprometido con Dios. Alguien que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de ver que esta tierra tiemble bajo el poder de Dios. Escúchenme, déjame terminar diciendo esto, muchachos. La vez pasada que estuve por acá lo mencioné, pero escúchenme. Un avivamiento no está profetizado en la Biblia para los últimos tiempos. Lo vuelvo a repetir. Ninguno de los avivamientos estaba profetizado en la Biblia. Son hechos extraordinarios en la historia del cristianismo que han sucedido porque ha habido creyentes comprometidos con Dios. Y Dios han dicho, Señor, yo te busco y el Señor dice, yo te doy. Así de sencillo. Ahora yo creo que Dios está preparando un avivamiento para eso. ¿Sí? Escúchame otra vez. Yo creo que Dios está preparando un derramar de su Espíritu Santo sobre esa nación. Pero primero Dios dice, ¿quién va a creerme de ustedes? ¿Quién va a creerme de ustedes? ¿Quién se va a atrever? ¿Quién va a dejar de ser cobarde? Escúchame lo que digo, perdóname si soy bastante crudo con lo que voy a decir. Pero el Señor pregunta, ¿quién va a dejar de esconderse? ¿Quién va a dejar de ser un cobarde? Cuando las redes sociales señalan todo el tiempo a los cristianos, cuando te persiguen porque no apruebas el aborto o el matrimonio homosexual, ¿quién se va a atrever a levantar la voz y a decir, el evangelio es la invasión de Dios? Eso está mal, eso es pecado, arrepiéntanse y vuelvas a hacer su pecado, decía Juan el Bautista. ¿Quién se va a atrever a hacerlo? La pregunta es si vas a ser tú, joven. Yo te aseguro que sí, vas a recibir persecución y señalamiento por eso, pero que eso te importe poco eso, porque es mejor que este mundo te persiga a ser rechazado por el Dios mismo, porque no le reconocimos aquí en la tierra. Reconócele aquí en la tierra, promúlgale aquí en la tierra, predícale aquí en la tierra, no escondas tu fe. Es tiempo de que una generación nueva se despierte y actúe ya, joven, no te esconda, acepta a Cristo en tu corazón y dice, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder y yo creo en tu evangelio. Ahora transforma mi vida y dame el poder para predicar tu palabra. ¿Puedes decir amén a eso, joven? ¿Puedes decir amén a eso? Ponte de pie en esta tarde, gloria al nombre de Dios. Miren, jóvenes, ahora voy a pedirles en el nombre de Cristo que pasen todos los jóvenes a este lugar, porque vamos a orar por ustedes.